Hoy arrancamos con una imagen que se ha vuelto, pues, tristemente familiar. Sí, demasiado. Esas caravanas de miles de personas, familias enteras cruzando selvas y desiertos de Latinoamérica con la vista puesta en el norte. Es una imagen de pura desesperanza. Totalmente. Y el material que tenemos delante, un análisis de los académicos Miguel Sobrado y Juan José Rojas, le pone un nombre muy poético a esa sensación. Sí, la pérdida del sueño martiano de una América Latina protagónica. Nuestro objetivo hoy es precisamente desmenuzar qué hay detrás de ella, según este análisis. Los autores nos proponen dejar de lado las explicaciones más simplistas y enfocarnos en dos grandes pilares que, según ellos, han moldeado la región durante siglos. ¿Cuáles serían? Por un lado, la herencia de un sistema basado en la servidumbre y la esclavitud, y por otro, un tutelaje externo. Vamos, un neocolonialismo, que nunca ha desaparecido del todo. Perdona que te interrumpa tan pronto, pero para quien no lo sepa, como yo mismo, ¿podrías explicar brevemente qué es ese sueño martiano? Claro. Entiendo que se refiere a José Martí, el pensador cubano, pero ¿cuál era exactamente su visión? Claro, es una buena pregunta. José Martí, a finales del siglo XIX, soñaba con una Nuestra América. Nuestra América. Sí, una América Latina unida, soberana, mestiza y sobre todo orgullosa de sus raíces indígenas y africanas. Una América que fuera protagonista de su propio destino. Sin la tutela de nadie. Exacto, sin la tutela de Europa ni de la potencia que ya empezaba a ser Estados Unidos. La pérdida de ese sueño, según los autores, es esa sensación de que el proyecto ha fracasado, y de ahí viene la desesperanza. Entendido. Entonces, el primer pilar para entender ese fracaso, la herencia colonial. Eso es. El análisis dice que las instituciones de hoy beben directamente del sistema de los virreinatos, con un poder hipercentralizado en la corona. Suena a algo de hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo se nota eso hoy? Pues se manifiesta en una cultura política muy vertical. La idea de que las decisiones importantes se toman arriba y muy lejos. Y al ciudadano solo le toca acatar. Exacto. Durante la colonia, todo dependía de la metrópoli. Y esa estructura, argumenta el texto, generó desde el principio dos cosas: una dependencia enorme y una corrupción sistémica. Claro. La riqueza se extraía con mano de obra forzada. Primero las encomiendas que sometían a los indígenas y luego, de forma mucho más brutal, la esclavitud de millones de africanos. Y claro, en el siglo XIX llegan las independencias y uno piensa, bueno, borrón y cuenta nueva. Pues no. Pero el texto es bastante tajante. Dice que los nuevos estados, liderados por las élites criollas, simplemente heredaron esa misma estructura. Exactamente. Cambiaron las caras en el poder, pero el sistema de exclusión se mantuvo intacto. Se abolió la esclavitud sobre el papel, pero la tierra y el poder siguieron en las mismas manos. O sea que para la inmensa mayoría, indígenas, afrodescendientes, mestizos, la ciudadanía era una ficción. Una ficción, sí. No tenían propiedades, ni acceso a la educación, ni oportunidades reales. El texto utiliza un concepto clave aquí. ¿Cuál? Dice que esta situación impidió desde el principio la creación de capital social. ¿Y qué entienden exactamente por capital social? Básicamente la confianza. La confianza entre las personas, en las instituciones, la capacidad de la gente para organizarse y colaborar. Claro, si el sistema está diseñado para excluirte, no confías en él. Ni en los demás. Se fomenta el sálvese quien pueda. Y esa falta de capital social, según el análisis, es una herida que sigue supurando hoy en día. El documento pone un ejemplo que es desolador: Haití. Sí. La primera república negra del mundo, nacida de una rebelión de esclavos en 1804. Un potencial increíble que acaba en uno de los países más pobres del planeta. Y los autores lo usan como el caso de estudio perfecto. Haití lo tenía todo en contra. No solo esas taras internas, sino que las potencias coloniales le hicieron el vacío. Y lo más sangrante de todo. La deuda que le impuso Francia. Una indemnización a los antiguos dueños de esclavos por haber perdido sus propiedades. Es que es tremendo. Una deuda que el país tardó más de un siglo en pagar y que hipotecó su futuro para siempre. Es una lección terrible. Demuestra que la independencia política no sirve de nada si las estructuras económicas de dominación persisten. Y si el contexto internacional te ahoga, es la prueba de que la herencia colonial no es un recuerdo, sino una fuerza muy activa. Vale, tenemos una estructura interna muy frágil desde el principio. Pero me pregunto, ¿se quedó todo ahí o hubo fuerzas externas que se aprovecharon de esa debilidad?
Esa es la transición perfecta al segundo gran pilar del análisis, el tutelaje neocolonial. Y aquí, el documento señala a un actor principal, Estados Unidos. América para los americanos. Pero la práctica fue otra. Según el texto, la interpretación que se impuso fue América para los norteamericanos. La primera prueba de fuerza fue tremenda, la guerra con México en los años 40, que acabó con la anexión de la mitad de su territorio. Sí, pero el análisis destaca una estrategia posterior menos conocida, casi de película. El filibusterismo. Exacto. Es un fenómeno fascinante. No eran invasiones oficiales del ejército de EU, sino expediciones de mercenarios y aventureros privados. Pero financiadas desde allí. Claro, financiadas por grupos de poder económico. Su objetivo era, literalmente, conquistar territorios. Hubo intentos en Cuba, en México, pero la gran campaña fue en Centroamérica. Con un tal William Walker, que llegó a proclamarse presidente de Nicaragua. O sea, una especie de guerra privatizada del siglo XIX. Eso es, le daba al gobierno de EU una excusa perfecta para anegar su implicación. Era una intervención encubierta. Pero la historia de cómo lo derrotaron es increíble. Sí, el texto relata que fue gracias a una alianza de los ejércitos de todos los países centroamericanos. Algo que no se ha vuelto a repetir. Y con el apoyo de una potencia rival, Gran Bretaña. Un momento, pero el documento añade un detalle que es de película. ¿Quién más puso dinero para derrotarlos? Pues nada menos que Cornelius Vanderbilt. ¿En serio? El magnate estadounidense, un estadounidense financiando la lucha contra otros estadounidenses. ¿Por qué? Puro negocio. Porque Walker, en su delirio, cometió el error de expropiarle a Vanderbilt su compañía de barcos de vapor, que controlaba la ruta del tránsito entre los dos océanos. Vaya tela. O sea, la soberanía centroamericana se defendió en parte gracias a una disputa entre capitalistas. Suena cínico, pero así fue. Y aunque Walker fue derrotado, esa dinámica de intervención no paró. No, el documento es contundente. A lo largo de los siglos XIX y XX, Estados Unidos intervino militar o políticamente más de 20 veces en la región, a menudo para derrocar gobiernos que no eran dóciles y para imponer dictaduras. Se citan dos casos paradigmáticos: el golpe contra Arbenz en Guatemala en el 54, orquestado por la CIA para proteger a la United Fruit Company, y el golpe contra Salvador Allende en Chile en 1973. Exacto. Y en medio de ese panorama de dictaduras y Guerra Fría, en el 59, triunfa la Revolución Cubana. Eso debió de cambiarlo todo. Fue un terremoto. Según el análisis, Cuba se convierte en un símbolo de resistencia y obliga a Washington a redefinir su estrategia. A aplicar una política de doble cara. El texto la describe muy gráficamente como la política de la zanahoria y el garrote. La zanahoria, imagino, sería la Alianza para el Progreso de Kennedy. Correcto. Un gran programa de ayuda económica en el 61 para promover reformas y evitar que surgieran más Cubas. Y el garrote. Por un lado, el bloqueo económico total a la propia Cuba, que dura hasta hoy. Y por otro, el apoyo a las dictaduras militares más sangrientas del continente en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile. Bajo la bandera de la lucha anticomunista. Claro. Entonces, para que quede claro, el análisis traza una línea directa entre una política exterior de hace décadas, como el bloqueo, y las caravanas de migrantes de hoy. Esa es la tesis central. El documento afirma que las sanciones económicas, extendidas hoy a países como Venezuela y Nicaragua, asfixian las economías. Y generan las condiciones para esas migraciones masivas. No es el único factor, por supuesto, pero es una pieza clave que a menudo se ignora en el debate. A este cóctel histórico tan explosivo, el análisis añade un ingrediente mucho más moderno, el narcotráfico. Pero no lo describe como un problema de delincuencia, no, va mucho más allá. Lo presenta como una gigantesca empresa transnacional que ha acumulado tanto poder que en muchas zonas desafía directamente al propio Estado. Pero lo interesante es cómo analiza su base social. Sí, lo describe como una opción de poder para esas masas de jóvenes históricamente excluidos. Una opción de poder. Es una forma muy cruda de verlo. Lo es. Donde el sistema formal solo ofrece pobreza y marginación, el narco ofrece dinero, estatus, respeto, aunque sea a través de la violencia. Los autores llegan a calificarlo de neofeudalismo del siglo XXI. Sí, un sistema donde un capo local impone su ley, protege a su gente y controla un territorio, creando un orden social paralelo, despótico y ultraviolento. Y este poder se entrelaza con el otro gran problema que señala el texto: la corrupción clientelista.
el uso del poder público para repartir favores y mantener redes de lealtad. Y subrayan algo importante, ¿El qué? que esto no es patrimonio exclusivo de la derecha, sino que ha carcomido también a buena parte de la izquierda que ha llegado al poder. Eso es crucial, porque genera un cinismo y una desconfianza totales. Si la gente percibe que da igual a quién votes, Porque al final todos acaban robando. Se rompe el pacto social. Y cuando la indignación llega a un punto crítico, pueden pasar cosas inesperadas. como la elección de Javier Milei en Argentina que pone el texto de ejemplo. El documento no lo justifica, pero lo describe como un acto de desesperación, Como la decisión de una sociedad harta. harta de décadas de promesas incumplidas, que decide optar por lo que el texto llama un salto de la sartén al fuego. Es un voto de castigo, un que se vayan todos que apuesta por dinamitar el sistema. Sin tener muy claro qué vendrá después. Vale, el diagnóstico es demoledor. Herencia colonial, intervencionismo, narco, corrupción. ¿Hay alguna luz al final del túnel? ¿El análisis propone alguna salida? Sí, no se queda en la crítica. Y esto es lo más interesante. Propone un camino, aprovechando que el mundo ya no es unipolar, lo que podría dar a la región más margen. Pero la clave no está en buscar ayuda fuera. No, está en una transformación desde dentro, desde la base. Plantea dos estrategias a largo plazo para atacar la raíz del problema, que es la exclusión. ¿Y cuáles son esas dos estrategias? La primera es casi obvia pero fundamental. Una promoción educativa masiva y de calidad. El texto da un dato de la CEPAL que te deja helado. A ver, En 14 países de la región, el 41% de la fuerza laboral no ha terminado la secundaria. es un círculo vicioso. Sin educación no hay buenos empleos. Y sin buenos empleos no hay forma de salir de la pobreza. Exacto. Y la segunda estrategia suena más compleja. La llaman alfabetización organizacional, comunitaria y empresarial. Suena académico, sí, pero la idea es muy potente. Se trata de enseñar a la gente a organizarse. No solo a leer y escribir. No, a crear cooperativas, asociaciones de vecinos, pequeñas empresas, a identificar los recursos que tienen y a gestionarlos ellos mismos de forma autónoma. ¿Pero esa alfabetización organizacional es realista? ¿Cómo se implementa algo así en países donde el Estado apenas funciona y la gente desconfía de todo? Esa es la pregunta del millón. El documento no propone que lo haga el Estado de forma paternalista, Entonces, sino que se apoye en metodologías que ya existen y que han funcionado a pequeña escala. Menciona, por ejemplo, la educación popular de Paulo Freire. que no trata al alumno como un recipiente vacío. Justo. Parte de sus propios problemas para que tome conciencia y se organice. O el laboratorio organizacional de Clodomir Santos de Moraes, otra metodología brasileña que junta gente para que creen y gestionen empresas reales con recursos locales. Entonces, la palabra clave aquí es autonomía. No se trata de crear más programas de subsidios que generen dependencia, No. sino de dar herramientas para que la gente tome las riendas. Ese es exactamente el núcleo de la propuesta. Que los millones de excluidos dejen de ser objetos pasivos de la política y se conviertan en sujetos. En protagonistas de su propio desarrollo. La idea es que al aprender a autoorganizarse, la gente no solo mejora su economía, sino que construya poder ciudadano desde la base. Y ese poder es el único antídoto real contra el clientelismo y la corrupción. Hemos hecho un recorrido intenso, desde las raíces de la exclusión en la colonia, el intervencionismo, hasta los monstruos del narco y la corrupción. Ha sido denso, sí. Y terminamos no con una solución mágica, sino con una apuesta a largo plazo por el poder de la educación y sobre todo de la autoorganización. Y el documento cierra con una reflexión final que creo que es muy provocadora. Va a ver, Sostiene que antes de cualquier cambio político se necesita un cambio en el imaginario social. Hay que pasar de esa cultura de la derrota estructural, de ese fatalismo de esto no tiene arreglo, a una convicción de que la autotransformación es posible. y plantea una disyuntiva para el futuro del continente. O se sigue el camino de potenciar la capacidad de la gente para que construya ciudadanía y democracia desde abajo, O se cede el terreno al otro camino. el del control a través del terror y la violencia, ya sea la del Estado autoritario o la del narco. La pregunta que queda flotando y con la que cerramos es ¿qué hace falta para que una región con tanta riqueza y potencial pueda de una vez romper el ciclo? Y empezar a construir ese sueño de ser por fin protagonista de su propia historia.